Porque hasta dónde podemos recordar, yo creo que sí, si realmente llegaron a lanzar algo al final de la guerra de los 12 días, entonces lanzaron menos de 10. Sí, menos de 10. Y eso ya era un completo y absoluto desastre. Todos vimos las imágenes, sí, todos vimos las imágenes de Así es. lo que pasó allí. Y se hicieron virales. Y sí, va a ser interesante porque en los Estados Unidos, incluso Pepe, el índice de aprobación del público encuestado en es tan bajo sobre el ataque de Irán allí y no hay el pretexto era tan interesante. Trump dijo que era proteger la protesta, salvar la protesta a los manifestantes, y eso era exactamente lo opuesto. Y lo interesante de eso es que es el tipo de lenguaje exactamente contrario al que él estaba invocando, incluso desde los primeros días de su administración. Así que fue un cambio de postura total. Y sonó exactamente como alguien del círculo político de Washington en esta ocasión. Y es probable que tenga que sonar así de nuevo para invocar el tipo de pretexto necesario para un ataque, porque como dijiste, ¿no? El USS Lincoln y hay aviones de combate y todo tipo de cosas moviéndose en esa dirección. Exacto. Y él podría optar probablemente por el escenario más plausible, haría un ataque pro forma y luego cambiaría de tema. Sí, sí. Toma. Venezuela. Porque el submarino verde es el tema. Como todos sabemos, el único tema en todo el planeta ahora es Groenlandia. Lo que nos lleva al último tema, Pepe. ¿Sabes? Sí, no creo que pude hablar contigo justo después, pero han pasado muchísimas cosas en relación con Rusia. Estuvo el ataque de arsénico, por supuesto, en Leópolis, en represalia por el intento de asesinato, que muchos creen que la CIA tuvo una gran parte y en el que Ucrania también participó. Ahora, lo que resulta tan interesante de toda la situación de Groenlandia en relación con Rusia es que Donald Trump lo está presentando como Dinamarca es tan débil que no puede defenderse de la amenaza rusa. Y por eso me encantaría escuchar tu comentario y análisis sobre qué es exactamente lo que está ocurriendo aquí. ¿Cómo se relaciona esto con Rusia y muchos están diciendo que China también en lo que respecta a este impulso? Porque acabamos de tener todos los llamados estados vasallos de la Unión Europea envían un puñado de tropas, una cantidad insignificante a Groenlandia, diciendo que la están protegiendo. Pero claro, esto presenta muchísimas contradicciones flagrantes. Así que, Pepe, te cedo la palabra sobre Groenlandia. Ay, Dios mío, no tienes la menor idea. Aquí en lo que llamamos OTAN están completamente histéricos 24/7 con el asunto de Groenlandia. Pero no saben qué decir. En todos los principales programas de televisión, programas políticos, todos los periódicos importantes, etcétera, hay pánico en todas partes. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar al nuevo emperador? Ese es uno de los temas. El otro es, bueno, pensamos que íbamos a ser atacados por Rusia y ahora estamos siendo atacados por los americanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que el pánico es total en todas partes. Y entonces la situación se convierte en una especie en una comedia trágica, más bien una comedia que una tragedia, que es ¿qué clase de armas tenemos a nuestra disposición para hacer que Trump comprenda que desmembrar a un país miembro de la OTAN está completamente fuera de toda cuestión? Ninguna. Bueno, en primer lugar, ellos no poseen armamento, porque todas las armas que tenían están en Ucrania. O, teóricamente hablando, compraron armamento estadounidense para enviarlo a Ucrania. En segundo lugar, no pueden utilizar armamento estadounidense contra los propios Estados Unidos, por su propia definición. En tercer lugar, se niegan a aceptar la idea de que su protector, la voz de su amo, los haya traicionado. Número 4, y lo que es aún peor, todavía no logran comprender ni calcular que la operación estadounidense a largo plazo resultó ser una verdadera obra maestra de estrategia y ejecución. Y lo digo sin ninguna ideología de por medio. Los estadounidenses convencieron a los europeos de que necesitan desindustrializarse. Necesitan olvidarse de la posibilidad de obtener energía barata de Rusia. Necesitan luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Necesitan comprar energía a un precio excesivo de Estados Unidos. Necesitan comprar armas sobrevaloradas de EU para lo que sea que quieran invertir después.
y no pueden quejarse de ello. Al contrario, es imperativo que alcancen el famoso 5% de su Producto Interno Bruto para cada nación que desee seguir siendo parte de la OTAN. De lo contrario, se enfrentarán a la implacable ira del imperio. Y cuando el imperio decida venir hasta aquí, a Europa, y arrebatar una porción considerable de lo que en este momento es territorio europeo y también territorio de la OTAN, tendrán que callarse y simplemente aceptarlo. Así que es una verdadera belleza. ¿Por qué el imperio del caos, el saqueo y las huelgas permanentes puede infligir esta belleza a Europa? Porque Europa desde el principio estaba buscando y encontró su suicidio geopolítico y geoeconómico. Incluso antes del lanzamiento de la operación militar especial, pero especialmente después del inicio de la operación militar especial. Por eso nunca tuvieron un plan B y todavía no lo tienen. Y por eso ni siquiera tienen un plan C, que es algo que podría haber dicho. Miren, los americanos nos están preparando una trampa a todos nosotros. No podemos confiar en ellos. Necesitamos intentar ser soberanos e independientes. Así pues, dado que la Unión Europea no posee soberanía propia, porque la Unión Europea ni siquiera ha sido elegida democráticamente, por lo tanto se trata de un mecanismo completamente artificial. Y debido a que los Estados-nación que forman parte de la Unión Europea y de la OTAN tampoco son soberanos en absoluto. Eso nos conduce a su difícil situación en este momento. No hay absolutamente nada que puedan hacer aparte de enviar un puñado de conductores de trineos de perros, menos de 30, menos que un aula, a Groenlandia, diciendo vamos a defender Groenlandia contra el imperio del mal y seguir ladrando, ladrando, ladrando como los buenos chihuahuas que son. No hay absolutamente nada que ellos puedan hacer al respecto. Así que van a llevar a cabo reuniones esta semana. Tienen esta coalición de los que están dispuestos, incluyendo a todos aquellos que serán sancionados a partir del 1 de febrero con un 10%, y luego subirá al 25% en junio si siguen quejándose de que el imperio va a anexionar Groenlandia. Una vez más. Me gustaría que Kafka estuviera vivo. ¿Me entiendes? Sí, la verdad es que es completamente absurdo. Y Es absurdo. Pepe, ¿cuál es o en qué consiste esta amenaza de Rusia y en parte de China? Es decir, claro, ya hemos oído a Vance hablar de esto desde hace tiempo. Ahora Trump dice que hay una amenaza rusa que Dinamarca no puede manejar. ¿A qué te refieres con eso, Bercy? Porque por supuesto sabemos que en el Ártico hay mucha actividad, pero quizás podrías ayudarnos a comprender esta conexión de Rusia y en parte de China con todo este asunto del fiasco de Groenlandia. No hay ninguna amenaza en absoluto, porque lo que realmente le interesa y lo que le interesa especialmente a Rusia y también a China es la ruta de la seda ártica. Lo que los rusos suelen definir como la ruta marítima del norte se extiende desde Vladivostok hasta Murmansk. Entonces, hay dos elementos clave en esto, que es el desarrollo del Ártico ruso y del lejano oriente, incluyendo la parte norte, la parte este de Siberia. El hecho de que esto para los negocios chinos va a ser algo verdaderamente fantástico, porque recorta significativamente los costos. Es mucho más barato y considerablemente más rápido que utilizar el canal de Suez. Es complementario al corredor internacional de transporte y norte-sur, el de Rusia, Irán y la India. Los rusos pueden hacer que esto funcione 365 días al año gracias a su destacada e incomparable flota de rompehielos. Esto es algo que cada año en Vladivostok se discute en detalle. Cada año que tengo la oportunidad de ir a Vladivostok, mis sesiones favoritas son, de hecho, precisamente estas sesiones dedicadas a la ruta de la seda ártica y a la ruta marítima del norte. Pasas 3 horas con todos los principales actores, sabes, expertos en logística, gobernadores provinciales, la gente de Rosatom, etcétera, y están discutiendo en detalle cómo van a implementar la ruta del Mar del Norte. Sabes, las inmensas posibilidades comerciales.
El hecho de que Rusia pueda hacerlo, el interés de los comerciantes e inversores chinos, también de los comerciantes e inversores surcoreanos, incluso de los asiáticos del sudeste, que empezarán a usar la ruta marítima del norte cuando esté disponible los 365 días del año. Así que este es el punto clave. Rusia y China se concentraron en el lado regional, digamos, de la zona del Ártico. A ellos no les importa un bledo digamos, el lado occidental del Ártico. A ellos no les importa. Todos los que van a usar la ruta del Mar del Norte o la ruta de la seda ártica, como la llaman los chinos, cuando llegas a San Petersburgo, desde Murmansk hasta San Petersburgo, entonces es el Báltico. Asumiendo que Europa entre en razón, entonces este comercio irá de China a través de la ruta de la seda ártica hasta San Petersburgo y de San Petersburgo cruzando los países bálticos hacia aquellas naciones europeas que estén comerciando con Rusia y China. Así que están pensando en el futuro. Están pensando en un futuro en el que algunas partes de Europa recuperarán el sentido común. Nada de eso tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos. Con Estados Unidos es una historia completamente diferente. Se trata de lo que yo llamo un Lebensraum imperial. Espacio vital. No hay duda para el imperio, ese imperio que está en graves problemas de deuda, problemas financieros y de deuda. Necesitan alguna garantía y la garantía que pueden encontrar en Groenlandia en términos de inexplorado, reservas de energía, tierras raras, inexploradas, reservas. Eso es. Esto es una garantía perfecta para un imperio que necesita anexiones. Así que van a intentar con Canadá. Intentarán con Canadá más tarde. Están intentando con Venezuela. Por el momento no está funcionando. Así que esta es la lógica. Pero Trump no puede decir eso, obviamente, así que él se inventa esto. Bueno, hay muchos submarinos rusos y chinos en el Ártico. Estúpido. En primer lugar, porque no son tantos, la verdad. Están alrededor de Murmansk, pero Murmansk es una base para submarinos rusos. Está en el Ártico, así que tienen que estar allí, por supuesto. Pero no van al oeste, van al este. En primer lugar, y por supuesto la principal razón para Rusia y China, una vez más, es el comercio y los negocios. Y no están pensando en expandir Rusia o China. Este territorio ya es suyo. Rusia es la mayor potencia ártica de todas. Exacto. Está justo ahí, literalmente allí. ¿Qué necesidad hay de submarinos para conquistar Groenlandia? Es completamente estúpido, ¿sabes? Pero esa es la retórica oficial, Dani, ¿sabes? Pues sí, claro. Y por supuesto, Si te pones a pensar en los medios de comunicación principales de Estados Unidos, nadie contradice a Trump y le dice, mira, estás diciendo puras estupideces. No, olvídate de eso. Solo un par de preguntas finales para ti, Pepe, Sí. antes de que cerremos. La primera es la siguiente. ¿Qué mensaje? Porque aún no he podido hablar contigo de esto. ¿Qué mensaje envió Rusia con el segundo uso del Oreshnik? Porque como que pasó desapercibido y la respuesta de Estados Unidos fue muy tibia en muchos aspectos. Solo fue Tammy Bruce diciendo, es una escalada peligrosa, pero después nada más de verdad. Pero la de Europa estaba muy alarmada. pero Estaban en pánico total. ¿Cuál fue el mensaje real? ¿Qué mensaje real envió Rusia? Nadie dijo nada en Europa, en primer lugar, porque ni siquiera llegaron a comprender la verdadera dimensión de lo que significaba que un misil Oreshnik pudiera llegar en cuestión de apenas unos minutos, no solo a Ucrania occidental, sino también a otros puntos. Pero en cualquier lugar de Europa. Así que, si lo que quieres saber es cuál fue el mensaje, ese fue el mensaje. Este Oreshnik no fue un mensaje dirigido a Kiev, no era un mensaje dirigido específicamente a Ucrania occidental, era un mensaje claramente para la OTAN, porque aterrizó aproximadamente a unos 150 kilómetros al este de Polonia. Así que fue un claro mensaje para Polonia, fue también un mensaje para Alemania, fue un mensaje dirigido a la OTAN en su conjunto. Miren, podemos hacer esto cuando nos plazca. Si continúan desestabilizando, intentando desestabilizarnos y atacando objetivos muy sensibles dentro de la Federación Rusa, tarde o temprano el mensaje, la tarjeta de presentación del señor
Oreshnik va a llegar directamente a tu puerta, no dentro de, sino en los alrededores de Leópolis. Así que esto era lo más importante del mensaje que se transmitía. Aparentemente, una vez más, se repite la advertencia. Esto se escuchó porque este silencio atronador de la OTAN y la UE, después de eso, lo delató todo. Estaban muertos de miedo y es el único idioma que entienden. ¿Significa eso que van a parar, especialmente el MI6 y los británicos, van a dejar de atacar objetivos dentro de la Federación Rusa? No, continuará. Pero el mensaje está ahí y el oso, en el fondo, lo que está diciendo es, de acuerdo, este es mi límite, no puedo más. Sí, y mi última pregunta para ti, Pepe, es, sabes, en tu artículo escribes que Groenlandia es, de hecho, el plan C. Quizás podrías ofrecernos una evaluación ahora que estamos apenas comenzando el año 2026. Tuvimos la huelga en Venezuela y la operación de secuestro, luego esta importante escalada con Irán, la cual seguirá en desarrollo. Y por supuesto, Groenlandia, que fue un tema tan destacado para la administración Trump, pero usted lo llama en plan C. Quizás pueda evaluar simplemente cómo la administración Trump, el imperio estadounidense de caos, de saqueo, de ataques, como tú lo llamas, de ataques permanentes, es cómo se está viendo en este preciso momento. Porque mucha gente, cuando la conmoción y el asombro que genera, por ejemplo, el secuestro de Maduro, o bien la preparación, ¿sabes? Esas horas en las que asumimos que Estados Unidos iba a atacar Irán, una especie de aura se apodera de la gente en las redes sociales y en los medios de comunicación masivos. Es como, oh, wow, Estados Unidos se está afirmando aquí de una manera muy importante. Ha vuelto casi como lo dice Trump. ¿Cuál es la verdadera realidad de todo esto? La realidad puede llegar a ser algo que es extremadamente prosaico, de hecho. Dani, es muy, muy infantil considerando la psicología de este megalomaníaco, narcisista. Es un buen personaje, necesita una victoria. Él piensa en términos de la Federación Mundial de Lucha Libre. Necesita conseguir una victoria. Y en este preciso momento, Venezuela no representa una victoria. Irán tampoco es una victoria. Canadá está muy, muy lejos. Canadá ni siquiera ha comenzado todo este asunto todavía. Así que Groenlandia, en su particular forma de ver las cosas, es una victoria absolutamente garantizada. Y ahí es donde radica el verdadero peligro. Porque en ese momento es cuando podemos ver la conexión directa que existe entre algo que es muy importante para las élites estadounidenses en términos de la expansión del imperio, la anexión y la obtención de más espacio vital y conseguir garantías para la deuda y todo lo que se te ocurra y la posibilidad de explotar reservas de energía y reservas de tierras raras y todo eso. Pero al mismo tiempo está presente ese elemento del ego, que es verdaderamente intergaláctico, propio de este Neo Calígula. Y él es capaz de explotar eso, de venderlo, para asegurarse una victoria. Y es de verdad muy, muy divertido, porque sí, la verdad es que este asunto se transparenta en algunas de sus publicaciones. Él está haciendo una conexión directa, que es completamente absurda, pero en su mente no lo es, entre no haber recibido un premio Nobel de los noruegos para poder vengarse de los daneses. Los escandinavos es la misma mierda, ¿sabes? Están todos por allá. ¿A quién le importa? ¿Qué diferencia hay? Escandinavos. No puedes confiar en ellos, ¿sabes? Son gente extraña, muy rara. Entonces, la OTAN, la unidad de Europa, la Unión Europea, ¿a quién le importa realmente? Ya son nuestros vasallos. La OTAN, ya los poseemos por completo. Podemos hacer absolutamente lo que se nos antoje con ellos. Y la Unión Europea, ellos ni siquiera califican como chihuahuas, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Así que volvemos a esas publicaciones que dicen que siento que puedo ser el gobernante del mundo. Yo también soy el presidente de eso. Sabes, siempre gira en torno al mismo tema una y otra vez. Verás a un tipo con un ego que está completamente fuera de control y necesita reafirmarse porque es extremadamente inseguro, además de todo. Así que las personas que son extremadamente inseguras siempre tienen la necesidad de alardear que están ganando. Así que sabes, la explicación podría ser mucho menos metafísica. Y no necesitamos invocar a Platón y Aristóteles, sino que vamos directamente a la Federación Mundial de Lucha Libre. Él necesita una victoria.
Y enfrente de él, Groenlandia es perfecta. Así que va a conquistar algo que en su propia mente ya se considera conquistado porque le pertenece a un montón de vasallos estúpidos. Sí, sí, quiero decir, eso es lo que siempre me asombra, es que, y suele ser que como los países nórdicos, países como Dinamarca, suelen ser silenciosamente, especialmente en política exterior, los más leales a la postura de la OTAN en Estados Unidos, como descubrimos. Pero quiero sacar esto porque lo mencionaste, la carta que Donald Trump redactó. Esta carta es imprescindible. A Noruega. Sí. Considerando que su país, decidió no otorgarle el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no me siento en la obligación de pensar puramente en la paz, aunque esta siempre sea predominante. Pero ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia y China. ¿Por qué tienen derecho a la propiedad de eso, de todos modos? No existen documentos escritos. Es solo que un barco arribó allí hace cientos de años. Nuestros barcos también llegaron a ese lugar. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no está seguro a menos que tengamos control completo y total de Groenlandia. Les estoy muy agradecido. De verdad, muchísimas gracias por todo. Lo sé, es una obra maestra, es una obra maestra. Está contándole a toda Europa. Mira, no vales ni una de mis hamburguesas con queso. Cállate. Y no es de extrañar entonces que no haya reacciones aquí, porque la gente ni siquiera llega a comprender la magnitud de esto en términos de la humillación para toda Europa. Para las instituciones europeas, para los jefes de Estado, para los Estados-nación, para los mecanismos que operan en Bruselas, como la Comisión Europea y la Unión Europea, y para la OTAN en su conjunto, de hecho. Todo eso en la mente de Trump no es más que una especie de cosa blanda y sin sentido de europeos estúpidos. Y como te decía, los pisotearon bajo sus propios pies. Vamos a tocar la canción de Led Zeppelin para conmemorarlo. Sí, bueno, nos espera un viaje bastante movido, Pepe. ¿Tienes algunas palabras finales antes de que cerremos aquí? Hombre, sabes que me encanta. ¿Viste ese video donde hay un ejército de pingüinos y rusos que se juntan para defender Groenlandia? Eso fue perfecto. Eso es perfecto, sí, ¿no? Y también tenías un gráfico realmente genial, como una especie de pantalla dividida, y tiene que ver con Groenlandia y Washington tomando Groenlandia, mientras Rusia y China se están preparando. Sabes, definitivamente hay mucho humor circulando sobre esta situación tan absurda, pero es una que no veo realmente retrocediendo. No veo a la administración Trump capaz de retirarse de este tipo de absurdidades porque necesitan una victoria. Tú dijiste que cada presidente necesita una victoria. Cada presidente, y Trump todavía no ha conseguido ninguna. Y él, ni siquiera empezamos a conversar sobre el tema de Cuba. Sí. Algo significativo va a ocurrir con respecto a Cuba en las próximas semanas o meses. Sí, no, ellos van a querer hacer algún tipo de... Podría haber una operación de sabotaje, es decir, han estado... Ajá. Recuerdo que hubo un mes de julio, olvido qué año fue esto, el 2020, no fue hace mucho tiempo, fue en los últimos 5 años más o menos, donde intentaron generar una situación parecida, casi como en Irán, donde hubo protestas. No llegaron a nada realmente, pero... ¿Sucedió durante la época del COVID quizás? Sí, eso creo. Así que voy a poner los superchats aquí. Dice, ¿aceptará Putin la invitación a la Junta de Paz, Pepe? Ni siquiera llegamos a tocar ese tema, ese absoluto espectáculo payaso. Dios mío. Lukashenko ya dijo que está considerando la posibilidad. A ver. Sí, no lo sé. Quiero decir, no veo a Rusia uniéndose por su postura en el Consejo de Seguridad de la ONU al respecto. Eso sería, ¿sabes? Trump, si Merkel le pide a Trump que retire al ejército estadounidense de Alemania, Pepe, ¿lo hará Trump? No. Por supuesto que no. Ramstein es sagrado para toda América, ¿de acuerdo? Exacto, pero claro, en ese fiasco de la Junta de Paz, Pepe, quiero decir, con la situación de Gaza, sí, si Rusia acepta eso, realmente contradiría su Consejo de Seguridad de la ONU. No es posible.
No, pero Vietnam ya se ha unido. Hemos tenido algunas circunstancias un tanto extrañas, sí, algunas bastante peculiares. Parece que Trump lo está enviando a todo el mundo con la esperanza de simplemente legitimarlo. No creo que realmente vaya a servir para nada. Tienes que pagar, Tienes que pagar 1.000 millones cada uno, ¿verdad? Para hacer. Sí, $1.000 millones. Si quieres quedarte por más de 3 años. Si quieres quedarte más de 3 años. Así que puedes entrar gratis, pero Estafa. ¿Pero qué demonios es esto? Una estafa, exactamente. Solo desde el 2020. Y en el 2029, cuando ya ni siquiera sea presidente, o supongo estará terminando su presidencia, ¿sabes? Sí, él... ¿sabes? Él te va a cobrar $1.000 millones, me supongo. Pues, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos siquiera a eso? Pero tiene junta de paz de Gaza, en pausa. Este es un tema sumamente serio, en pausa. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para estudiar lo que implica, sin pausa. Y luego deberíamos empezar a hablar de ello en detalles, en pausa. Por el momento, lo único que yo veo es una estafa enorme. Y obviamente, desde la perspectiva de los palestinos, esto va más allá de un desastre. ¿Cómo es posible que estas personas estén decidiendo el futuro de Palestina? Es algo completamente absurdo. Sí. Tony Blair, quiero decir, me refiero a... Tony Blair. Ay, qué barbaridad. No sé, es completamente absurdo y anula por completo el hecho de que incluso Israel, ¿sabes? Israel está muy enfadado porque Turquía y Qatar podrían estar participando en esto. No quieren a nadie, por supuesto, más que a Israel llevando las riendas en Palestina, pero ellos como que dejaron entrever un poco, bueno, que Netanyahu habla con dureza porque la verdad es que la resistencia, o sea, Hamás, ¿sabes? Hamás sigue siendo un actor muy relevante allí, así que va a ser muy interesante ver cómo resulta eso. Pero no van a desarmar. No puedes simplemente ignorarlos. ¿Este Consejo de Paz va a estar sentado sin hacer absolutamente nada? ¿O habrá una guerra importante? Sí, o habrá otra gran conferencia. Sí, pero él se va a embolsar estos $1.000 millones de muchas personas. Sí, muy bien, Pepe. Bueno, quiero asegurarme de que todos sepan que mientras cerramos aquí, pueden ver y leer el resto de tu columna en la descripción del video justo abajo. Todos, por favor, denle al botón de me gusta antes de irse. También pueden revisar las redes sociales de Pepe en X y Telegram, también en la descripción del video, y pueden apoyar este canal en Patreon, Substack y mucho más, todo en la descripción del video, pero sí, por favor, denle al botón de me gusta. Eso ayuda a seguir la conversación y a potenciar el video. Y mañana a las 11, hora del este, tendría a nuestro amigo en común, Alistair Crook. Así que asegúrense de estar ahí. Claro que sí, muy bien. Sí, definitivamente tengo que hablar con Alistair después de todo esto, de todas las cosas locas que están pasando en 2026. Bueno, Pepe, un placer haber estado contigo. Nos vamos a ir juntos. Todos cuídense. Gracias, muchas.